al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy nosotros tenemos un programa de gala porque nos acompaña una persona muy importante en nuestra vida social y para el país. Nos acompaña hoy, nos honra para acompañarnos en este gran programa que tenemos para todos ustedes, el licenciado don Emanuel Castillo, escritor, maestro, sociólogo, un intelectual y director del periódico La Información. Estaremos haciendo un programa cargado de todo el socialismo 21, de lo que ha pasado con Odebrecht, que entra en su fase final, y por qué hoy el ex procurador de la República está preso y su vinculación con Odebrecht, y qué va a hacer el imperio con el socialismo del siglo XXI. Don Emanuel, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás tú? Bien, un honor, un privilegio tenerlo aquí, que nos acompañe. El honor es nuestro. En invitación. No, gracias a usted, que saca los domingos, que yo sé que no es fácil tenerlo por aquí un domingo a las 11 de la mañana y que usted hoy nos acompañe. Qué bueno tenerlo por aquí. Muy bien, muchas gracias. Mire, don Emanuel, la Odebrecht entra en su fase final. Usted sabe que sabemos que es una compañía de delincuentes que pagó sobornos alrededor del mundo. Y yo quiero que usted nos explique con una foto, una evidencia que nosotros vamos a poner de los presidentes que recibieron dinero de Hugo Chávez, lo que se le llama la marea rosada. Ahí están todos los presidentes que Hugo Chávez le dio dinero y que malversó más de 53.000 millones de dólares y que quebró a PDVSA. ¿Y qué vinculación tiene Hugo Chávez, Odebrecht y Petrobras? Coloquemos la gráfica número 1, la número 30, señor director, para que el director pueda ver realmente y el pueblo pueda ver de qué estamos hablando nosotros, de la marea rosada de todos los presidentes, que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ahí los vemos. Relación de presidentes que recibieron dinero de Venezuela, los dólares de la denominada marea rosada, la lista de los presidentes que recibieron dinero y el soporte del régimen de Hugo Chávez desde el año 2000. Ahí vemos, don Emanuel, que también de acuerdo a la lista y al quien da esas informaciones, bájalo un poquitico más, señor director, bájalo, para que le veamos abajo la fuente, quién da la fuente. Esa es la inteligencia de contraterrorismo. Bájalo, señor director, para que se lea exactamente, ahí los vemos. La economía, inteligencia, la unidad de terrorismo contra inteligencia económica. Eso es hasta abril del 2014. Ahí vemos también que el presidente Chávez le dio dinero a los presidentes dominicanos, tanto el presidente Medina, 19 millones de dólares, y el expresidente Fernández también, 3.4 millones. Comenzamos con Manuel Zelaya de Honduras, el socialismo del siglo XXI, que recibió 683 millones de Hugo Chávez. Háblenos de eso, don Emanuel. ¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI y con el imperio y el señor expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado? Bueno, hay que decir que a raíz del derrumbamiento del bloque soviético, que era la gran competencia que tenían los Estados Unidos y Europa, se impuso en el mundo entero la estrategia de la globalización neoliberal. Como sistema económico global, a ese sistema se integraron incluso los principales países de la órbita socialista, como el caso de China, Vietnam y otros, que hoy día propician el libre mercado. Se inscribieron en esta concepción extrema del libre mercado que ofrece el neoliberalismo. Estados Unidos entonces relativamente abandona su estrategia de relaciones con América Latina y concentra su atención en estos países de Europa Oriental que habían dejado de formar parte del bloque soviético. Ok, excelente. Más adelante incluso esa influencia se tradujo en la guerra de los Balcanes.
Ok. ¿verdad? Entonces, en América Latina, Estados Unidos prácticamente, vamos a decir, dejó al libre mercado resolver sus relaciones con ellos. Entonces usted lo está diciendo que Estados Unidos suelta a los países latinoamericanos y se va para la parte de Europa, que era la atención de ellos en ese momento, para terminar de consolidar su dominación global, ¿no? ¿Verdad? Entonces, deja a los países de América Latina en función de sus relaciones económicas, estrictamente, y el libre mercado como su estrategia de influencia y dominación. Pero el libre mercado trae competencia. Claro. Y entonces también los empresarios latinoamericanos comenzaron a competir en la globalidad. Y así se desarrollaron las multinacionales brasileñas. Y a propósito, Brasil es el gran competidor histórico del mercado latinoamericano, claro, con respecto a Estados Unidos. Porque es la economía más poderosa. Sí. Entonces, estas compañías desarrollaron estrategias para competir con ventajas sobre los multinacionales americanos. Y así surgieron el paquete de multinacionales soportada por Petrobras. Petrobras, que la vamos a mostrar, el esquema de corrupción y de lavado que ellos tenían. Ok, entonces esa estrategia, por ejemplo, de la Odebrecht, que fue la empresa más grande a nivel mundial de Brasil, desarrolló la estrategia de sobornar a los gobiernos en América Latina, los políticos, para obtener las grandes obras de infraestructura, y también sobrevaluar las obras, y con la sobrevaluación de las obras cubrían el déficit del soborno y cubrían también el financiamiento de campañas políticas para aquellos políticos afines o competidores, pero que tenían chance de ganar, y de esa manera darle continuidad a su estrategia. Entonces comenzamos con el expresidente Manuel Zelaya, o sea, que se le dio un golpe de Estado. Ese fue el primero. ¿Cómo encaja? ¿Por qué el imperio va por Manuel Zelaya primero? ¿Comenzamos con Manuel Zelaya primero o fue después los papeles de Panamá? Bueno, vino el caso de Manuel Zelaya, que ya estaba coqueteando con los países de este socialismo del siglo XXI, que tuvo como dos grandes actores: Brasil con sus multinacionales y Chávez con el petróleo de PDVSA, en América Latina. Mire, entonces, este candidato, Zelaya, que llegó a ser electo. Sí, y vino aquí después del golpe de Estado. Vino después del golpe. Claro. Fue el primer, digamos, intento de la contraofensiva que montó Estados Unidos. Del imperio contra el socialismo del siglo XXI. Contra los países que habían caído en este bloque de socialismo del siglo XXI. Sí, porque debemos de explicarle al pueblo, don Manuel, que la estrategia de Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva era comprar funcionarios, legisladores y financiarlos y destruir los partidos políticos y a través de las elecciones perpetuarse en el poder. Eso fue un esquema. Entonces yo quiero que usted vea cuál fue la lista, cómo ellos lavaban los niveles de lavado de Petrobras y Odebrecht, que es donde todo comienza con Lula da Silva, que el pueblo debe de saber que se usó un testaferrato para poner todo el dinero y lavar el dinero a través de terceros y de cuarta persona, donde no estuvieran involucrados los presidentes. Pero todos sabemos que son corruptos. No es como usted comienza, es como usted termina. Colóqueme la número 31, señor director, para que el director vea. Ahí vemos, señor director, mire, y el pueblo debe entender. Comenzamos con Petrobras. Así viajó el dinero de Petrobras, de Lula da Silva, de esa empresa que contrató, él lo dice, inicio. Fíjese, Petrobras contrata a Odebrecht. Y habían 3 niveles de lavado de dinero, donde lavaron más de 8.000 millones de dólares a través de 8 países. Fíjense que vemos dos banderas, era porque ellos creaban
una compañía fantasma en un país y lo transferían a otro país. Hicieron 3 sistemas de lavado para encubrir todo ese dinero que se robaban de Petrobras y Odebrecht en el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, y donde fue acusado por muchísimas razones, aunque fue absuelto, porque las evidencias que hay en contra de él no son tan contundentes, pero hay un testaferrato que él usó y que han usado los demás países. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar en este país con Petrobras o Odebrecht? ¿Y por qué entonces continuamos, luego de Lula y Chávez, qué va a pasar con Petrobras y Odebrecht aquí en el país? Bueno, lo que se ha visto es, primero, hay que reconocer que Estados Unidos, una vez, a través del mismo mecanismo de la Bolsa de Valores y de la justicia americana, que es quien descubre se todo. descubrió todo este tinglado que se había montado para penetrar los mercados y para influir en los gobiernos de la región. El caso dominicano fue un caso muy evidente de integración y penetración de esa estrategia, cuando el gobierno acordó autorizar o permitir la instalación en el país de la Oficina de Operaciones Especiales, que era la oficina que usaba Odebrecht para el pago de los sobornos a nivel... A través de Joao Santana. A nivel latinoamericano. Exactamente. Y Joao Santana fue el asesor político electoral que usó Odebrecht, no solamente para República Dominicana, que lo hizo, sino en varios otros países, para asesorar las estrategias electorales de los gobiernos afines. Mire, nosotros queremos también hacer notar, don Manuel, que Hugo Chávez malversó 53.000 millones de dólares que le regaló a los gobiernos de Latinoamérica para comprar la voluntad de esos gobiernos. Ahí vimos todos los presidentes que recibieron dinero de la Marea Rosada. Coloquemos la 32, señores, porque no podemos desvincular a Hugo Chávez. Chávez regala 53.000 millones de dólares a sus aliados mientras arruina a Venezuela. Entonces, ¿qué merece? ¿Qué nosotros tenemos que aprender de esto? Expropió más de 1.200 empresas, y más de 1.000 empresas quebraron, y Venezuela pasa a ser del país más rico de Latinoamérica y Centroamérica, el país más pobre después de Haití. ¿Qué nosotros debemos aprender de esos gobiernos populistas y de la desgracia de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI? Yo creo que debemos aprender lo siguiente. Este socialismo del siglo XXI que se promovió de esa manera, asumió como objetivo político, ético y válido, legítimo, sacar de la pobreza a millones de personas que estaban en esa condición. Lula lo hizo en 30 millones. En Brasil. Claro. Aquí Danilo Medina, en una muestra más pequeña, lo hizo también en República Dominicana, y así lo hicieron varios otros presidentes que estuvieron dentro de esta órbita del grupo del socialismo del siglo XXI. Pero ¿qué pasa con esa estrategia que combina un fin noble, ético, moral, con un procedimiento, con una escogencia de medios ilícitos que promueve la delincuencia política? Y ahí es que se ha desacreditado todo este movimiento, y lo vemos en el caso dominicano. Claro. Que hoy día el Partido de la Liberación Dominicana, un partido heredero del espíritu civilista y decente de Juan Bosch, cayó en el esquema de esta corrupción. Entonces, podríamos decir, don Manuel, que el Partido de la Liberación Dominicana no se comporta como un partido, sino como una empresa privada. Como una corporación. Como una corporación, realmente es una corporación. En el caso del dominicano también, además de sacar gente de la pobreza, tenía otro objetivo, que era promover un proceso de movilidad social ascendente y violento para formar la nueva clase gobernante que conformó el PLD a través de sus 20 años. Háblenos de esa nueva clase gobernante, y háblenos también de ese esquema que ellos plantearon de comprar legisladores, destruir partidos políticos, porque en ese proceso se fue el Partido de la Revolucionario Dominicano, se fue entre las patas de los caballos, porque lo destruyeron producto de ese mismo esquema. Háblenos de eso. Bueno,
Hay una teoría que era la teoría marxista, vamos a llamarle la común, la vulgar, de que el Estado es un instrumento jurídico, político al servicio de la clase dominante y cuyas acciones responden a los intereses de esa clase dominante. Entonces, el PLD, que venía de la izquierda, asumiendo esa definición del Estado, aplica una estrategia que perfectamente sincronizó con esta estrategia internacional que se iba desarrollando a través de Brasil y Venezuela. Y Venezuela. Bueno, ahí tenemos. Colócanos el número 33, señor director, para que el director vea. Ahí vemos todo el dinero que Chávez le regaló a Cuba, 17.000 millones de dólares, a la Argentina 8.700 millones de dólares, a Ecuador 5.580 millones de dólares, a Brasil 5.250 y a Nicaragua 4.800. O sea, que Chávez compraba los presidentes latinoamericanos para que lo apoyaran a él. Entonces, por eso veíamos que cuando Chávez venía, Chávez hizo 26 viajes a Brasil y Lula hizo prácticamente la mitad. O sea que entre ellos dos tuvieron más de 30 y pico de viajes. Entonces, ¿qué busca un presidente viajando tanto a un país de forma clandestina? Porque lo hacían de forma clandestina, porque llegaban de noche. Nadie sabía que estaban ahí. Entonces, ya hay evidencia de todos esos viajes. Entonces, ¿por qué entonces ese esquema todavía los pueblos piensan que esos gobiernos populares que sacaron mucha gente de la pobreza, que es una causa noble, sí, pero se convirtieron en gobiernos delincuenciales porque lavaron millones de dinero, destruyeron el sistema democrático y destruyeron los partidos? Entonces, ¿por qué nuestros pueblos siguen apoyando a esos gobernantes? Bueno, porque ese es un movimiento que tiene una base social que genera el capitalismo salvaje orientado y regido por la doctrina neoliberal. Esa doctrina neoliberal pone énfasis en el libre mercado y en los intereses que genera el mercado como institución económica coordinadora de las actividades económicas. Y se generan, como en todas partes se ha generado, la desigualdad social, la expansión de la pobreza y entonces unos movimientos de protestas que se están mirando en toda la geografía latinoamericana, desde Chile, Perú, Ecuador, a Colombia, ahora mismo se están manifestando en Nicaragua, también esas protestas se manifiestan en Cuba. Sí. Ahora Cuba está en la mirilla de la contraofensiva contra ese socialismo del siglo XXI. Entonces, dentro de esa contraofensiva también está Nicaragua, pero ahora acaba de ganar un presidente socialista en Perú y prácticamente tiene un discurso muy parecido al de Hugo Chávez. No sabemos qué va a pasar todavía porque apenas tomó posesión. Hay que esperar a ver si él va a convertir a Perú en la próxima Venezuela, porque bueno, se parece mucho su discurso. Pero va a ser muy difícil porque Perú está fragmentado en un bando de la derecha, okay, y un bando de izquierda. O sea, podríamos... Entonces no hay base para estabilizar un régimen político. No, exacto. Entonces podríamos decir que es muy difícil que Perú podría convertirse en la segunda Venezuela. No hay forma. Muy difícil. Es muy remoto eso. De intentarse eso, se van a encontrar de frente con la estrategia norteamericana. ¿Qué hubiese pasado con los dominicanos y con la democracia dominicana si el Partido de la Liberación Dominicana se quedaba en el poder? Bueno, si el Partido de la Liberación Dominicana se hubiese quedado en el poder y tenía todas las condiciones para hacerlo, siempre y cuando no se dividiera el partido como una expresión de la división entre dos facciones de la clase gobernante, la facción de Leonel Fernández y la facción de Danilo Medina. Si eso no hubiera ocurrido, pudieron haber superado las dificultades y haberse quedado con el poder por 24 años más. O sea, entonces usted no está diciendo que este pueblo, que nosotros los dominicanos nos salvamos de ser otra Venezuela, porque hubiesen destruido la economía, porque el mismo presidente Medina dijo que a los próximos gobernantes, gobierno, era imposible que tuvieran algo que hacer, porque la deuda era tan grande que no había forma de continuar, sí, y sostener el país. Sí. Él mismo, dicho por él, o sea que eso no nos lo estamos inventando nosotros. Pero en el caso, al producirse la división de la clase gobernante PLDista y del Partido de la Liberación Dominicana, se creó la condición favorable para que se colara la opción de la oposición. Esta, a su vez, dada la situación conflictiva y la
la deslegitimación moral del PLD, dadas esas dos condiciones, aprovecharon el cierto descontento en los grupos de poder fáctico, incluyendo el poderoso poder fáctico de los Estados Unidos. Claro. Y simplemente bastó una llamada de Mike Pompeo para que el presidente Medina desistiera de su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección. Sí, muchos piensan y han dicho que Odebrecht, de una forma chabacana, le comió los dulces a Estados Unidos, pero no entienden que Odebrecht es una compañía que se negociaba en bolsa, igual que Petrobras, fue a la bolsa a buscar dinero para pagar sobornos y sobrevaluar las obras. Entonces, todos sabemos que el imperio no permite que le lesionen sus intereses. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Lo ha dicho siempre, así se manejan los imperios y es la forma correcta. La idea del socialismo del siglo XXI era aliarse con Rusia y con China y establecer el yuan como la moneda hegemónica del sistema financiero internacional y desplazar el dólar. Ese era el camino final que ellos pretendían con China, porque China desde los bleachers veía el terreno. Ahora bien, aquí llegó una persona que fue el armador de esos presidentes y que estuvo en una oficina en Palacio, el señor Joao Santana. Esa es la número 35, señor director. Yo quiero que usted nos hable cuál fue el rol de ese señor, que es un delincuente que fue condenado a 8 años de cárcel, con todas las evidencias del mundo, y que estuvo en el Palacio Presidencial Dominicano, al lado del presidente con una oficina privada. ¿Qué nosotros tenemos que ver de esto? ¿Qué tenemos que aprender como pueblo de esto? Si nos acordamos, ya estaba en proceso de salir o había salido de la presidencia de Brasil Lula. Y en esa condición, Lula vino a una visita al país, al Palacio Nacional, donde parece que se decidió la adjudicación del Punta Catalina a la Odebrecht. Sí. Y se ha hablado de que Lula vino al país a gestionar como lobista esta asignación de esta obra. Ahora que usted dice esto, don Manuel, fíjese que Lula y Chávez, los dos, uno usó PDVSA y otro usó a Petrobras. Se lo vamos a ver más adelante. Y Joao Santana era el lugarteniente, el publicista. Joao Santana era el publicista, era el asesor. El estratega electoral, sí, asesor para los aspectos de las elecciones en aquellos países donde habían candidatos afines a este bloque de naciones. Pero Lula actuó diferente a Chávez. Mientras Chávez sangraba a PDVSA y le regalaba el dinero a los presidentes, Lula mandó a Odebrecht a través de Petrobras, la convirtió en otra multinacional mucho más grande para llevarse el dinero para Brasil, porque es una empresa brasileña. O sea, Chávez desangraba a Venezuela, pero Lula conseguía dinero para su empresa en Brasil. Hay unas funciones que hay que ver que en este juego de intereses multinacionales. La estrategia brasileña, por más de 15 años en el país, desplazó las multinacionales norteamericanas. Sí, así es. En la adjudicación de obras importantes. Y por eso el imperio viene por ellos. Incluso, acuérdate que aquí vino un viceministro o el ministro de Comercio de Estados Unidos a ofrecer una fórmula mucho más interesante y más atractiva para la construcción de 2 plantas a gas, no a carbón, y por un precio que rondaba los 900 prácticamente la tercera parte de lo que nos costó Punta Catalina. Exactamente. Y esa oferta no le hizo caso el gobierno actuante en ese momento actual de dominicano. Vino a continuación el vicepresidente, que hoy día es el presidente de Estados Unidos, Biden, a reiterar la oferta y tampoco logró eso. ¿Qué es lo que había pasado? Que la Odebrecht y otras multinacionales brasileñas habían
cooptado el mercado de obras en la República Dominicana. Porque no es fortuito que República Dominicana y el Partido de la Liberación Dominicana consigue tener relaciones diplomáticas con China. Eso no es fortuito. No. Es una estrategia de ellos, porque la idea era esa, fortalecer con China. China le cubría la espalda del imperio, pero ¿qué pasa? Que los pueblos tienen que saber algo. Los imperios tienen poder y son dos imperios, China y Estados Unidos. Usted o está con China o está con Estados Unidos. Es una de dos. Ellos se están disputando la hegemonía mundial. Lo que tiene Estados Unidos lo quiere China y viceversa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de colocar el yuan? Bueno, ¿y por qué China? Porque es el único país en el mundo, la única potencia en el mundo que le puede hacer frente a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, sabiendo eso, invierte 760 mil millones de dólares en defensa, en mantener su imperio, y China nada más invierte 50 mil. Entonces, esas relaciones diplomáticas con China que estableció el PLD como país, nosotros como país, que son buenas las relaciones, en ese momento, ¿cómo la ve el imperio con relación a la República Dominicana? Como una acción para darle paso o penetración en esta zona, en esta área, a su gran competidor, que en este caso es China. Por eso, cuando se anunció las relaciones comerciales de la República Dominicana con China, que en teoría uno la ve muy bien porque estamos en un sistema de competencia global, pero Estados Unidos no la vio así, la vio como una injerencia en una zona y un atentado. Un atentado a sus intereses. Okay. Entonces, por eso inmediatamente eso ocurre. Estados Unidos, a través de la embajada norteamericana aquí en el país y de sus voceros diplomáticos, hablaron de que esa relación con China de parte de República Dominicana no era conveniente y que debía limitarse a algunos aspectos, pero no asuntos estratégicos e inmobiliarios, claro, como era la idea del proyecto, del gran proyecto que está todavía pendiente de ejecución, que es el de Manzanillo. Sí, porque muchas personas aquí, el pueblo dominicano entiende, qué bueno que hicimos relaciones diplomáticas con China, y está bien eso y lo aplaudimos, pero ese no es el fondo. El fondo es otro, porque desconocemos la verdad, como diría nuestro amigo Guillermo Saleta, nunca está en la superficie. Entonces, el fondo era que querían desplazar a Estados Unidos. Pero este señor estuvo aquí, Joao Santana, en una oficina del Palacio. Esa es la número 36, señor director. Y estuvo salpicado por el escándalo de Petrobras, que era la compañía estatal, que es la compañía estatal de Brasil, la más poderosa, esa petrolera, y fue condenado, dice aquí, Joao Santana, el creador del presidente de América Latina, salpicado por el escándalo de Petrobras. Entonces, todos sabemos ya que Joao Santana es un delincuente confeso, condenado en Brasil. Odebrecht es una empresa de delincuente, confesa también, y todos sabemos que en el único país donde no hay presos es en la República Dominicana. El único país de todos los países. En Perú hay un presidente muerto, 3 presos, otros prófugos que está en California, escondiéndose, que va a ser extraditado. Entonces, cuando vemos esto, y otros quieren exculpar al expresidente Lula da Silva, que era uno de los armadores de este esquema de corrupción, porque los pueblos tienen que entender esto. Una cosa es el populismo, no es como usted comienza, es como usted termina. Ese grupo de Lula da Silva lavó 8.000 millones de dólares. Usted puede hacer una buena obra, pero si usted se roba 8.000 millones de dólares para lavarlo, esa obra usted no la hizo usted. Usted no sacó esos 30 millones de la pobreza con el dinero suyo, de sus ahorros que usted tenía en el banco. Usted lo sacó con el dinero de los contribuyentes. Entonces yo quiero que usted nos diga a nosotros, don Manuel, fíjese, en la número 37, señor director, el señor José Dirceu, que era la mano derecha de Lula, condenado a 30 años, la 37 y la 38. Entonces, ¿qué vinculación tiene Lula con este esquema mafioso, corrupto, de delincuentes? Y que aunque ahora no esté condenado, tiene que ver porque todo fue a través de Petrobras y Odebrecht. Y esos son sus subalternos. Ese era el secretario administrativo de la presidencia, ese era el cargo que él tenía. Ordenan el arresto de quien fuera la mano derecha de Lula, condenado a 30 años por corrupción. Entonces, ¿cuál es la participación real de Lula? ¿Qué debe saber el pueblo de Lula? ¿Quién es Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, Lula es un presidente popular que viene del origen sindical, obrero, y por muchos años dirigió este Partido de los Trabajadores en Brasil,
y fue candidato por varias ocasiones por ese movimiento hasta lograr el éxito electoral y convertirse en un gobernante muy prometedor con una orientación, digamos, sobre la justicia social, sobre la igualdad social, y en gran medida ejecutó esas intenciones a su paso por el poder en Brasil. Pero naturalmente él es el presidente y muchas de estas redes que operaron y se desarrollaron en Brasil ocurren dentro de su periodo presidencial. Por eso Lula sale salpicado con acusaciones de corrupción, de propiedades que... Bueno, dijo Marcelo Odebrecht que él tenía una cuenta personal de 12 millones de dólares que era para el amigo y quien usaba esa cuenta es Lula. Nosotros tenemos información. Hay muchas informaciones sobre eso. Ahora, en realidad, la justicia brasileña operó también políticamente. Claro. Y asumió el propósito de perjudicar la posición electoral del movimiento del socialismo del siglo XXI de Lula. Y del Partido de los Trabajadores en Brasil. Fue acusado de haber tenido una propiedad que le regaló uno de los empresarios pero sin embargo, posteriormente, luego de pasar un tiempo preso, fue absuelto de esas imputaciones y en cierto modo ha recuperado un tanto su maltrecho prestigio. Pero toda esa estructura ha sido desmantelada y ha sido enjuiciada en diferentes países, claro, incluyendo Estados Unidos. Con evidencias contundentes. Con evidencias y con confesiones. Y con confesiones, exacto. De ella y de otras empresas multinacionales brasileñas. Es decir, el modelo y la red realmente se desarrolló y operó bajo esas condiciones. Mira, don Manuel. Y operó no solamente en América Latina, operó también en países africanos y en otros lugares de Europa. Cuando regresemos, usted sabe cómo el tiempo en televisión, estamos conversando con el licenciado don Manuel Castillo, director del periódico La Información, un intelectual de alto nivel que nos prestigia y nos honra con su visita hoy en el Ingeniero Revela. Cuando regresemos, don Manuel, quiero presentarle quién es Petrobras y un ministro dominicano que confesó haber recibido soborno del representante de Odebrecht en el país y que está suelto. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Estamos conversando con el licenciado don Manuel Castillo, un intelectual, director del periódico La Información y que nos honra hoy en este programa con su visita. Don Manuel, antes de irnos a pausa, nosotros queremos presentarle al pueblo y para que usted tenga una idea de quién es Petrobras, para que usted continúe entonces con lo que Chávez usó a PDVSA y Lula a Petrobras para delinquir y tener su lugarteniente delinquiendo. Colóqueme la número 39, señor director, para que veamos quién es Petrobras, para que don Manuel sepa. Una compañía brasileña, una multinacional, se negocia en la bolsa de valores en el New York Stock Exchange. Su precio actual son $10.67. Tiene 3.78 billones de acciones a la venta y cuesta un capital de mercado de 72.300 millones de dólares. Esa es Petrobras, una excelente compañía que produjo en ese momento muchísimo dinero y que fue usado por Lula, contrató a Odebrecht para venir a los pueblos latinoamericanos a pagar soborno para delinquir. Entonces, yo quiero que usted nos diga a nosotros, ese ministro dominicano que dijo que aceptó sobornos de Odebrecht, que está suelto, ese es el señor Temístocles Montaz. Esa es la número 47, señor director. Dice, Temístocles Montaz admite, recibió dinero de Odebrecht. Claro, quien lo contrataba a Odebrecht era Petrobras. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso... Que está fuera del expediente. Acuérdate que el caso dominicano, el enjuiciamiento de Odebrecht en el caso dominicano, comenzó la Procuraduría
a inculpar a unos 14 o 15 hasta el año 2012 nada más. Sí, hasta el año 2012. En una de las páginas se le fue Punta Catalina, Se pero le fue. esa página la quitaron. La quitaron. Sí. Ok. Entonces, en esa ocasión, cuando fueron apresados los 14 o los 15 implicados, el señor Temístocles Montaz, estando ya preso, advirtió de que ciertamente había recibido recursos de Odebrecht, pero para la campaña del partido, y que esos recursos los reportó al partido de gobierno en ese momento, que era el PLD. Y así como él, otros también hicieron reacciones, de tal manera que la Procuraduría se vio en la necesidad de reducir el número de inculpados, dejándolo en 6, que son los actuales que están siendo juzgados, entonces, y sacando a todos ellos, incluyendo a Temístocles Montaz, que había amenazado incluso con una carta pública, o sea, de que había recibido ese soborno. O sea, usted no está diciendo que la Procuraduría pasada de ese momento entonces tuvo una obstrucción de la justicia, porque sacó personas que están vinculados y que admitieron haber recibido soborno, que lo vamos a ver, eso no lo dice usted, no lo digo yo, ellos mismos admitieron recibir soborno. Okay. ¿Por qué pasó eso? Porque el PLD, partido de gobierno, operaba bajo la teoría del Estado de que los instrumentos del Estado, en este caso la Procuraduría, responde a los intereses de esa clase gubernamental. Entonces estamos correctos cuando vemos ahora que teníamos una procuraduría delincuencial, o sea, la persona encargada a los intereses de esa facción. La persona encargada de aplicar justicia es un delincuente, entonces, porque está acusado de toda esa delincuencia. Forma parte de la red. De la red, sí. Y evidentemente está vinculado también a Odebrecht y a todos a los pulpos, y ahí se salió el pulpo, el Medusa, va a salir de las EDE, que yo le puse los cortocircuitos, porque la EDE, ¿cómo la vamos a llamar? Cortocircuito. Entonces, este señor, Temístocles Montaz, es el número 48, y queremos ver ese párrafo, donde él mismo dice, amplíelo, señor director, para que podamos ver el primer párrafo. Miren, dice aquí, amplíe lo que se lea, señor director, que se pueda ver bien. El ministro dominicano Temístocles Montaz, detenido por el caso de los sobornos de Odebrecht, admitió que recibió fondos para campañas electorales de varios empresarios, entre ellos Ángel Rondón, acusado de distribuir los 92 millones de dólares que la empresa pagó en coimas soborno en el país. Entonces, ese señor está fuera del expediente. ¿Qué vamos a hacer con ese señor? Porque eso se llama obstrucción de la justicia. Entonces hay que volverlo a reintroducir en el expediente, porque el procurador fue quien lo sacó de ahí. El problema es que tú tienes un juicio digamos, que se está llevando a cabo, cuyo Ministerio Público está haciendo esfuerzos, un Ministerio Público como reconstituido, claro, por el cambio político que hubo. Está haciendo esfuerzos por poner en evidencia la culpabilidad de los 6 inculpados que están siendo juzgados. Claro. Lo demás no sabemos qué va a pasar con lo que sacaron, pero evidentemente lo que sacaron, lo sacaron por razones políticas. Pero no porque no estén vinculados, como es ese caso tan evidente. Pero entonces tenemos que decir que entonces tanto el procurador como el Departamento de Justicia está incurriendo en una obstrucción de la justicia, y eso es penalizado por la ley. Bueno, yo diría que en este momento este juicio ha caído en la indiferencia de la población, porque el fallo, el resultado final a través de un fallo que se logre del caso Odebrecht en República Dominicana está viciado desde su origen por haberse confeccionado siguiendo criterios de compromiso político. Fíjate que tiene 2 grandes barreras que tiene que salvar el fallo. El juicio que hizo la magistrada Miriam Germán, claro, que descalificó el trabajo de la Procuraduría. Descalificó el expediente. El expediente. Sí. Y el otro es
salvar, o la otra barrera más terrible todavía, la confesión de la propia empresa Odebrecht, Claro. que confesó en Estados Unidos, en la justicia Y que norteamericana, que pagó al menos 92 millones. No, Se dice 92, no, pero en Estados Unidos, al menos 92. Pudieron haber sido mucho más. Sí, sí, no, pero en Estados Unidos ellos pagaron 3.800 millones de dólares en multas. En multas. Y la pagaron muy contentos. Y Petrobras también, porque Estados Unidos, debemos hacer notar, cuando una empresa se cotiza en bolsa, está bajo la jurisdicción de las leyes norteamericanas. Si usted entra a Wall Street, Estados Unidos tiene todo el derecho y todo el poder de buscar a todo el que atente contra los intereses del gobierno estadounidense de Estados Unidos. O sea que el hecho solo de que Petrobras y Odebrecht cotizaran en bolsa ya hacía a Estados Unidos el brazo ejecutor de la ley ir por ellos, cuando ellos quieran, a la hora que ellos quieran, en el país que ellos quieran, que es quien descubre todo esto. Entonces, tanto Petrobras como Odebrecht pagaron 3.800 millones de dólares, pero entonces, ¿qué pasa? Que el señor ex procurador, Jean Alain Rodríguez, saca a estos personas que están vinculados a ese expediente y hace un expediente diferente que solamente llega hasta el 2012. Entonces, ¿qué pensamos? Excluyendo también a Punta Catalina. Excluyendo a Punta Catalina. Entonces, ¿qué debemos nosotros esperar de ese nuevo expediente que se hizo? Y si esta justicia va a continuar del 12 al 21, que ahí están todos los procesos que se hizo y todos los pagos de soborno que se hicieron esos años. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? Bueno, es difícil tratar de predecir qué va a pasar con eso. Una posibilidad es que los actuales implicados sean condenados, ellos van a apelar, eso va a darle larga... Prácticamente no hay forma que se salven, porque hay muchas evidencias. Bueno, hay evidencias, aunque no es... Para la opinión pública, las evidencias que se han presentado no son tan contundentes. Acuérdate que sacaron también, o no se consideraron las pruebas que venían de Brasil. Porque él nunca fue, el ex procurador nunca fue a Brasil. Nunca fue a Brasil, no gestionó esas pruebas, como sí lo hicieron otros procuradores de Perú, por ejemplo, de Ecuador o de otros países. De modo que uno no sabe lo que va a pasar, pero lo van a condenar en esa hipótesis. Van a apelar y eso va a durar Ahora, dos o 3 años más. Lo que sí sabemos, don Emanuel, hasta llegar a la Suprema Corte, sí, que dará el fallo final. Lo que sí sabemos es que el señor Jean Alain Rodríguez está vinculado a una empresa, una abogada que trabajaba para él, está vinculado a esa trama. Este es el número 49, señor director, para que usted vea entonces. Podríamos decir, mire, revelación, Jean Alain Rodríguez utilizó servicios de una abogada que ha asesorado legalmente a las dos empresas que han realizado las mayores estafas al Estado Dominicano, Odebrecht y Dovicon. Entonces, la número 50, señor director, para que veamos quién es Dovicon. Entonces, ahí vemos, amplíe ese párrafo. Entonces, podríamos decir que prácticamente, directamente, a través de esa vinculación, de esos conflictos de intereses, entonces el procurador está vinculado a esa descalificación de los expedientes, a tratar de cortar los expedientes y sacar a esos funcionarios que están directamente y que aceptaron sobornos de Odebrecht. Entonces podríamos decir que Jean Alain es el ex procurador, tiene que ver y sabía todo lo que estaba haciendo, porque él sabía de todo esto. ¿Qué podemos nosotros pensar? ¿Qué va a hacer la justicia en este caso particular, con este caso de esta vinculación de esta empresa? Bueno, eso dependerá en primer lugar de las querellas que puedan surgir contra Jean Alain con respecto a este caso específico que tú estás presentando. Hasta ahora lo que hay es un expediente contra él por otras motivaciones, ¿no, verdad? No aparece esta vinculación. No, bueno, no se investigó eso. No está en el... No está porque no se investigó esa vinculación en conflicto de intereses en la empresa de él. Ahora, el señor Ángel Rondón, que era quien proveía el dinero, porque era quien trabajaba para Odebrecht, dice él que el ex procurador le solicitó que inculpara a otros funcionarios y exfuncionarios en el caso. Sí, eso salió a la Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Porque este caso es mucho más complejo. Colocamos el número 51, señor director, para que veamos qué dijo el señor Odebrecht, los intensos 4 años de un caso de corrupción que estremeció la política. Ese es, y la número 53, perdón, que dice,
Rondón dice, Jean Alain le propuso inculpar a otros. Entonces, él es procurador, le está diciendo a él que sea delincuente a favor del Estado, a la justicia que él representaba. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar de una justicia que funcionaba de forma delincuencial? Es que para entender eso tenemos que entender precisamente cuál fue la teoría política que operó durante ese régimen. Estaba operando una justicia capturada por este grupo gobernante, y esa justicia tomó decisiones para favorecer los intereses de esa clase gobernante y perjudicar en lo más posible a la oposición. Entonces podremos decir también, don Manuel, que la operación Pulpo, Antipulpo, el Coral, la Medusa, todo vinculado a este entramado, sí. Tiene que ver directamente desde el origen Petrobras, Odebrecht, Joao Santana, Lula, Chávez, todo está vinculado a esa trama. Tiene que ver con esa trama, porque esa trama lo que hizo fue ofrecerle un contexto internacional a un grupo gobernante. Porque fíjense que todos, llegados a los presidentes, son los que se hacen multimillonarios todos y lavan dinero todos, están acusados de lavado todos en todos los países. Bueno, porque ese era el esquema. Ese es el esquema operativo del asunto. Pero el grupo dominicano sale como un grupo genuino dominicano que asciende al poder. Acuérdate cómo ascendió el PLD. Asciende al poder mediante una alianza entre las dos fuerzas tradicionales, el PRD y el PLD, Juan Bosch y Balaguer, que le dan el pase al doctor Leonel Fernández. De ahí en adelante viene un grupo emergente, total, proveniente del Fondo Social Dominicano, de la marginalidad social. Y ese grupo comenzó a aprender, pero al mismo tiempo a aplicar las enseñanzas marxistas de que el Estado es una superestructura que responde a la clase gobernante. Entonces su objetivo fue conformar esa clase gobernante. Entonces, ¿cómo la conformó? A través de los mecanismos de la corrupción. ¿Qué papel jugó Lula y Odebrecht y Chávez y PDVSA? El contexto internacional y la fórmula internacional para aplicarlo a lo interno y este grupo consolidar su dominio tal como lo logró. Lo que pasa es que al final el conflicto del socialismo del siglo XXI enfrentado a Estados Unidos dio al traste con toda esa red que se había conformado. Entonces la nueva clase política que surgió de ese entramado, entonces podríamos decir, don Emanuel, que está compitiendo con los empresarios, porque ya ellos no son políticos, ellos son empresarios ahora. Bueno, eso se ha dado en la medida en que estos marginales fueron convirtiéndose en estadistas y en empresarios desde la posición pública, fueron compitiendo con empresarios tradicionales. Y sacaron del mercado. El caso más claro es los grupos tradicionales que manejaban la importación de los insecticidas y herbicidas, los productos de campo, de abono y de saneamiento del campo. Para la materia prima. Sí, para producir los productos agrícolas. Bueno, se convirtieron ellos en los grandes importadores. Ellos tuvieron una época, don Manuel, donde a los empresarios tradicionales le frenaban su mercancía en aduana y le mandaban a la DGI como forma de chantaje. Todos esos son mecanismos de ese camino y de ese proceso para convertirse en grupo dominante. ¿Por qué un grupo de empresarios apoyó esa forma de gobierno entonces? Sabiendo ellos que al final lo iban a desplazar. Porque un grupo de empresarios se asoció para poder competir también y obtener ventajas económicas. Porque si se asociaron a los grupos que iba desarrollando el partido. Si podemos ver en todos los países que se ha creado este esquema, el dinero se lava a través de compañías fantasmas offshore, bombas de gasolinas y dealers de vehículos. O sea, es la forma que ellos han usado en todas partes para lavar ese dinero. Entonces, y los riferos también. Y los riferos también, claro. Porque entonces, por eso podemos ver que tenemos ahora en el Congreso 40 diputados
que tienen banca de apuestas. Entonces, un país que tiene 40 diputados que tienen banca de apuestas, ¿cuáles son las leyes? ¿A favor de qué van ellos a legislar? ¿Ellos van a legislar a favor de que se quite la ley de la extinción de dominio o a favor de los intereses que ellos representan? De su banca de apuestas. Sí, de su banca. Entonces, ¿hacia dónde va este país, don Manuel? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Fíjate que esos son los vicios, esos son las distorsiones colaterales que surgen de esta teoría de la corrupción. Manejar el Estado bajo esos predicamentos que fueron incorporados, que son ilícitos o delincuenciales, ha provocado que una serie de cosas se justifiquen por el solo hecho de crear empleos. Sí. Pero son empleos generados a través de actividades improductivas y viciosas. Y viciosas, así es. Entonces, los empleos de la banca de apuestas, muchos de estos empleos de los dealers que traen... Que no pagan prácticamente, sí. Que traen importaciones viejas, a veces hasta de contrabando. Así es. Todas esas son actividades que encontraron en esta teoría del Estado corrompida un caldo de cultivo. Claro, don Manuel, el tiempo se nos ha ido, usted tiene 30 segundos para hacerle una sugerencia a este pueblo que hoy quiere darle las gracias por su participación a través de nosotros aquí en El Ingeniero Revela. Lo que queremos decir y poner énfasis es en lo siguiente: el objetivo político tiene que ser un objetivo éticamente válido, pero los procedimientos y la estrategia y los medios para alcanzar esos objetivos políticos tienen que ser también dentro del marco de lo lícito, de lo legal, que es también moral. Por eso el pueblo dominicano hoy día está viviendo una etapa de inmoralidad generalizada y de corrupción generalizada. El licenciado don Manuel Castillo estuvo con nosotros. Señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero civil, el ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó